Oración. Estamos en la serie Resplandece. El texto base de esta serie es Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora sí, tome asiento, por favor. El título de esta enseñanza que empecé a predicar el día jueves es tiempo de resplandecer. La primera semana de esta serie el Señor nos hablaba de qué significa esto levantarse, de qué significa resplandecer, de cuáles son los fundamentos, de qué es lo que Dios quiere en estos tiempos para nuestras vidas. La semana pasada el Señor nos dijo que teníamos que ahora levantarnos, pero levantarnos en el ministerio. Dile a la persona que tiene cerca, dile: tienes que levantarte en el ministerio. Ahora el Señor nos está diciendo que es tiempo de resplandecer en el ministerio también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos llamó para sobresalir de lo que hacemos, donde vivimos, amén, en el lugar que estamos. No de ser uno más del montón, sino de ser alguien diferente, alguien distinto. Alguien para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para eso tenemos que resplandecer en el ministerio. Leímos el día jueves en Hechos capítulo 9, versículo 15. Búsquelo allí un momento, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así como leímos la semana pasada parte de la historia de Pablo, de aquel entonces Saulo, acerca de cómo Dios le dijo que se levantara y que fuera a un lugar específico, porque Dios le iba a usar poderosamente. Ahora le está hablando a su discipulador, al hombre que Dios escogió para discipular a Saulo, y fue Ananías. Y la palabra que Dios le dice a Ananías, le dice: ve, porque este es instrumento escogido para mi obra. Dile a la persona que tiene cerca, dile: tú eres un instrumento escogido para el Señor. Y el instrumento, o la principal razón por la cual usted y yo somos instrumento para Dios, es para llevar la palabra a la gente, para predicar el evangelio, para decirle a la gente que hay un Dios poderoso que nos ama, que tiene el mayor de los regalos para nuestra vida, que es la vida eterna. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que trabajar con todo tipo de personas. Puede ser personas que no sean o no apoyen o no estén de acuerdo con la manera que vivimos, pero también son el tipo de personas que tienen que ser como los reyes. Inclusive tienen que ser las personas que pueden compartir de la misma experiencia que estamos compartiendo nosotros. O sea, usted y yo tenemos que predicarle a todo tipo de personas. ¿Cuántos dicen amén? Es entender y aceptar de que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias sobre nuestras vidas. Y tal vez usted y yo decimos, como dijo Ananías, tratando de poner excusas, diciéndole: Señor, ¿cómo tú me vas a mandar a este hombre? Que este hombre es un asesino, que este hombre lo que anda buscando son los cristianos para meterlos presos o para matarlos. O sea, ¿por qué tú me vas a buscar o me vas a pedir que vaya hacia donde este lugar, donde este hombre, para causar daño o para posiblemente para que a mí me pase algo también? Pero cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros, Dios siempre guardará nuestras vidas hasta cumplir ese propósito. A eso sí te lo aseguro. Cuando cumplamos el propósito del Señor, nos morimos de cualquier cosa. Eso sí tenemos que tener claro en ese asunto. Ahora, préstame atención a esto, por favor. El asunto está aquí.
que Ananías sabía quién era Saulo. Ananías sabía que era un asesino. Ananías sabía que era un perseguidor de los cristianos. Ananías sabía que era un hombre terrible, un hombre duro, malo. Sin embargo, Dios tocó su vida, Dios tocó su corazón y cambió a Saulo, que posteriormente fue el que conocemos, el apóstol Pablo. Entonces yo hacía una pregunta el día jueves y decía, si Dios pudo cambiar a Saulo con todos los desgraciados y medio que eran, ¿no podrá cambiar cualquier otro tipo de persona? ¿No podrá cambiar el alcalde de nuestra ciudad? ¿No podrá cambiar el gobernador de nuestro estado? ¿No podrá cambiar el presidente de esta nación o de cualquier otra? Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el asunto está en que usted y yo nos dejemos usar para predicar la palabra a la gente. Porque Dios le dice a Ananías, le dice, hey, chamo, lo que pasa es que a este hombre yo lo he llamado para que hable inclusive delante de reyes, delante de gente de autoridad. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, tú le vas a predicar a los reyes también, dile. O sea, gente de dinero, gente de posesiones, gente de autoridad. Escúcheme esto. Hay una forma y una manera de que esto funcione. Y es que usted y yo seamos obedientes al Padre. Cuando eso sucede, Dios empieza a abrir las puertas. Dios empieza a hacer milagros. Dios empieza a hacer maravillas. Dios empieza a hacer cosas extraordinarias sobre nuestra vida. Entonces vemos las respuestas de Dios. Entonces vemos cómo Dios nos usa para grandes cosas. Dile a la persona que tiene cerca, dile, Dios te quiere usar para grandes cosas. El cristianismo que conocemos y que predicamos incluye grandes bendiciones para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también incluye grandes sufrimientos. Díganme también que es verdad. Sí, solo que en esa parte la gente no le gusta decir amén. Pero también es verdad. Pablo sufría por la fe. Y Pablo empieza a dar un historial de vida. Y eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Donde él empieza a decir, bueno, si ustedes creen que han trabajado para Dios, o ustedes creen que son cristianos, o ustedes creen que en realidad son ministros de Cristo, bueno, yo le voy a decir lo que es un ministro de Cristo. Y empieza a declarar lo que ha vivido. En azotes sin número, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Pero usted que dice ser cristiano, que dice ser ministro, pastor, apóstol, profeta o como usted lo quiere llamar, el día que Dios no le da lo que usted está pidiendo, se descarría o deja de venir a la iglesia. ¿Aló? Por eso también en 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 15, Pablo dice, mira, estos son falsos apóstoles, o pastores, o maestros, o profetas, o cristianos en general. Son falsos, son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles, pastores, profetas, maestros, cristianos, pero en realidad no es así. Porque si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿no lo harán también sus ministros? La gente que trabaja para él. Y se disfrazan como ministros de justicia, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo dice, mira,
¿De verdad que ustedes son cristianos? ¿En serio ustedes son cristianos de verdad? ¿Y por qué cuando Dios no responde su oración, o por lo menos de la manera que usted lo espera, entonces empieza a molestarse, empieza a renegar de Dios? Pablo era un tipo de hombre, como aparece en Hechos capítulo 16, versículo 19 en adelante, que lo azotaron mucho, y tanto fue la rumba de palo que le dieron, que le dijeron, no, el tipo ya está muerto, y lo agarraron entre varios, y lo zumbaron fuera de la ciudad, y se le acercaron algunos cristianos diciendo, ay, hasta aquí llegó Pablito, se murió Pablito. Pero Pablo reaccionando, y cuando todo el mundo se vio que no estaba muerto, pensó que iba a pegar la carrera para huir de la ciudad. No, agarró y volvió a entrar a la ciudad. Usted y yo le tocamos la puerta a un vecino, una vecina o un familiar para invitarlo a la iglesia. Nos dice que no quiere nada con la iglesia y no vamos más nunca. ¿Aló? Se nos olvida, sí, que la vida en Cristo es una vida de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero es una vida de sufrimiento también. Es una vida donde hay momentos donde tendremos que padecer. Pero la Biblia dice que somos bienaventurados cuando padecemos por la causa de Cristo. O sea, seremos extremadamente felices cuando padecemos por la obra del Señor, por trabajar para el Señor. No importa si la gente se levanta para señalarte o criticarte. Lo que importa es lo que usted y yo podamos hacer para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo fue un hombre que pasó mucho proceso, mucho trabajo, mucho sufrimiento. Pero él fue uno de los hombres que fue más usado por Dios, con milagros, con señales, con prodigios. Un hombre enfocado en la obra del ministerio. Un hombre que decidió brillar en el ministerio. Ahora es el tiempo de que usted y yo brillemos en el ministerio. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero aparte de Pablo, también podemos encontrar muchos otros ejemplos bíblicos de personas que padecieron por la causa del Señor. Te voy a decir algunos hoy. Primero, Juan el Bautista. Vaya conmigo por favor, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿What? ¿Cómo? Préstame atención, por favor. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús, el famoso predicador del desierto, que fue enviado para preparar el camino del Señor. Comenzó confiado y seguro cuando hablaba de Jesús y lo veía y decía: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y he visto y testifico que este es el elegido de Dios. Juan era el encargado de preparar el camino para el ministerio de Jesús. Predicaba cosas como: yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí
a quien le estoy preparando el camino, va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él es el Hijo de Dios. ¡Ey! Pero un día estuvo preso. Un día estuvo en la cárcel. Un día empezó a pasar momentos difíciles, más de lo que había pasado antes. Porque Juan Bautista, el Bautista era el hombre que se vestía con piel de cordero. Y comía era grillo y hierbas amargas y cosas así como esas. Y sin embargo eso no era algo tan terrible para su vida como estar preso por la causa de Cristo. Y ahí es cuando él se cuestiona y dice dos de los discípulos, chamo, vayan a preguntarle a ese tipo de verdad si él es el Cristo. ¿Aló? No, ojalá que se le revele el día de hoy. ¡Ey! El tipo que le había preparado el camino al Señor, ahora duda si él es el Señor. ¿Aló? Pero Juan estaba detenido, había sido azotado, lo habían maltratado. Y él empezó a cuestionar, ¿de verdad este es el Cristo? ¿De verdad ese es el que hemos estado esperando? Jesús respondió con evidencia para que Juan pudiera retener la profesión de la fe y pudiera seguir confiando. Hoy el Señor nos dice, sigue confiando aun cuando estés en la cárcel. Sigue confiando aun cuando estés pasando por momentos adversos. Sigue confiando aun cuando estés pasando hambre. Sigue confiando aun cuando estés pasando necesidad. Pero sigue confiando. Sigue confiando. Otro ejemplo es Simón Pedro. O Pedro, que antes era Simón. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Mateo capítulo 26. Versículos 73 y 74. Mateo 26, 73, 74 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al tipo ese. Y enseguida cantó el gallo. La tercera vez que Pedro negaba a Jesús. Escúcheme, Pedro fue uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Pedro fue conocido por su audacia. Pedro fue quien, alabado por Jesús por recibir la revelación del Padre de que Jesús era el Hijo del Dios vivo. Pedro era el hombre, escúcheme, que estuvo dispuesto a defender a Jesús con una espada. Pedro fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua. Y Pedro fue un hombre extraordinario, osado, de fe, creyendo. Pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro luchó entre la fe y el miedo. Él negó conocer a Jesús. Y como yo he dicho varias veces, Reina Valera lo traduce muy romántico. Reina Valera dice: entonces comenzó a maldecir y a jurar
no conozco al hombre. Pero yo me imagino que la expresión decía, maldita sea, no conozco al tipo ese, no sé quién es, te lo juro. ¿Aló? Pedro había estado tan seguro de su fe antes de que ese suceso ocurriera, antes que metieran preso a Jesús. Jesús sabía que realmente él iba a ser tentado. Jesús había predicho que Pedro lo negaría y oró para que la fe de Pedro no fracasara. Oró para que Pedro, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas, se mantuviera en pie. La fe de Pedro lo trajo de regreso a Jesús, porque cuando el gallo cantó, entonces él reconoció lo que Jesús le había dicho y se arrepintió. Reconoció que su Señor le había prevenido acerca de eso y se reconcilió con el Señor. Tanto fue así que después Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, tú sabes que me amas. Y le volvió a preguntar: Pedro, ¿me ama en una oportunidad? Claro, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez le pregunta: Pedro, ¿de verdad me ama? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que sí te amo, ¿por qué me lo preguntas? Y en las tres preguntas que Jesús le dijo, le dio la misma respuesta: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. En otras palabras, te lo digo a ti hoy, Carlos, Jorge, Elke, Orlando, Lemar, Gelia, o como te llames. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? Amén, pastor. Sirve en el ministerio. Amén. Le tengo otro. Tercero, Elías. Vaya conmigo, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: ¡basta ya! ¡Oh Jehová! ¡Quítame la vida! Pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Mátame de una vez! Así decía el gran profeta Elías. Para los que no se acuerdan, Elías es conocido por profetizar la sequía y posteriormente ser alimentado por cuervos y después por una viuda, antes de su desafío épico contra los profetas de Baal, contra el poco de brujo en el monte Oreb. Su fe hizo que el Señor respondiera con fuego el altar
y lo consumiera. Tanto así que entonces Elías dijo, bueno, ustedes vieron que yo sí sirvo al Dios Todopoderoso. Así que la orden fuera que el Dios que responda con fuego, el otro iba a morir. Y Elías mató a todos los falsos profetas y luego profetizó sobre la lluvia y cayó aquel soberano palo de agua. Pero después de todos esos milagros, señales, prodigios y cómo Dios usó a este hombre como su profeta, se levantó Jezabel, la esposa del rey, y se enteró todo esto que había hecho, y ella amenazó a Elías. Y Elías, como ser humano, entró en pánico y empezó a pegar la carrera para huir de su vida. Yo le he dicho en varias ocasiones, en cualquier momento voy a estudiar mucho más a profundidad ese texto y yo voy a decir, ¿qué poder tenía esta mujer? Peleó contra 450 hombres y no tuvo miedo, pero sí le tuvo miedo a una mujer. Es que las mujeres son peligrosas, ¿verdad que sí? Dile a la mujer que tenga cerca para ellos, luego ustedes son peligrosas. Y la respuesta de Elías, pero las mujeres también son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta de Elías fue: mátame, Señor, yo no quiero seguir viviendo porque si me agarra esta mujer, ¡ay! Yo me imagino el Señor diciendo, pero chamo, pero ¿qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa? ¿No viste cómo Dios te usé? ¿No viste cómo yo te usé para que profetizaras la sequía? Después para que profetizaras la lluvia. ¿No viste cómo yo te usé y fuego cayó y consumió el altar y hasta las piedras? ¿Tú no has visto? ¡Aló! ¿Y ahora le vas a tener miedo a una mujer? ¿En serio? Y el Señor lo que le hizo fue, lo metió en el kindergarten espiritual. Ven acá, mi niño. Que está tranquila. Ya te trae una comidita para que te relajes. Tú sabes, no se preocupe. Yo ya entiendo la presión. Yo entiendo. Y verdad es que a veces nos sentimos así. Generalmente cuando a veces explotamos por una situación, son de muchas cosas que hemos vivido bajo presión, pero llega algo, de repente una cosa más tonta o más insignificante y nos hace estallar, ¿verdad que sí? Pasamos por procesos, pasamos por momentos adversos, pasamos inclusive por momentos de necesidad, pero llega alguien que no nos saludó o que nos tropezó y ya queremos entrarnos a golpes con esa persona y perdemos los estribos o desistimos de creer o seguir creyendo en el Señor. El Señor respondió con compasión, alimentándolo, corrigiéndolo con gracia y dándole un nuevo propósito antes que lo llevara en el cielo un cabo de fuego. De hecho, cuando Elías dice esas cosas, ahí es cuando el Señor le dice: mira, chamo, yo creo que vas a tener que buscar a alguien que te reemplace. Cuarto personaje, Tomás. Vaya conmigo, por favor, Lucas capítulo 24. Versículos 10 y 11 dice: eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y los demás con ella,
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no le creían. Pongo a Tomás para no poner a todos los discípulos, porque Tomás fue el más sobresaliente referente a eso. Pero ser un discípulo de Jesús no convirtió a Tomás en un gigante de la fe automáticamente. De hecho, Tomás fue conocido como el discípulo dudoso, porque luchó con la verdad de que Jesús resucitó entre los muertos, pero su lucha con la fe fue tan humana como las mismas batallas que usted y yo podemos tener el día de hoy. Tomás fue el que le dijo, no, yo quiero ver tu mano, a ver si en realidad eres tú. Pero tú, soy yo, Tomás, mira, soy yo, mira mi mano. No, a ti te apuñalearon, yo quiero ver el hueco donde te apuñalaron por la costilla, yo quiero ver ese hueco. Mira, pero aquí está. Aló. No, yo tengo que meter mi dedo para ver si es verdad que es un hueco o es pintado. Aló. Pero en el texto que leímos ahora, dice que Tomás no fue el único discípulo que luchó con la verdad de la resurrección de Jesús. Todos los discípulos lucharon por creer cuando María y las otras mujeres vinieron y le dijeron que Jesús estaba vivo. El texto dice que los discípulos no le creían. Y los que están locos yo. No, esa es mentira. ¿Y sabes por qué? Porque estadísticamente las mujeres siempre tienen más fe que nosotros los hombres. Las mujeres creen más. A veces a nosotros nos cuesta, a pesar de que las mujeres generalmente son más analíticas, nosotros los hombres somos más emocionales. Aunque digan lo contrario, que digan, no, que las mujeres son muy emocionales. No, las mujeres expresan más sus emociones que nosotros, es otra cosa. Nosotros los hombres generalmente no expresamos nuestras emociones, pero nosotros actuamos más emocionalistas que las mujeres son más analíticas. Pero las mujeres generalmente creen más en las cosas del Señor que nosotros. Te bendigo, mujer, el día de hoy. Sigue creciendo en fe, sigue creyendo en el Señor. Y hombre, te bendigo también y empieza a creerle al Señor de verdad. No sea como aquellos discípulos que las mujeres vinieron y dicen, Jesús está vivo, Él resucitó, no está en el cuerpo. No te creo. No. Pero Tomás fue el incrédulo extremo. Es importante señalar la gracia de Dios para aquellos que luchan. El discípulo no creyó hasta que Jesús se le apareció y luego apareció de nuevo solo para que Tomás creyera. ¿Aló? ¿Verdad que nos pasa igualmente a nosotros? ¿Verdad que nos pasa igual que cuando a veces creemos que Dios está actuando o haciendo algo y creemos como que no, yo no creo que Dios pueda hacer esto o pueda hacer lo otro? ¿Verdad que nos pasa igual cuando no vemos la respuesta de Dios y empezamos a renegar? ¿Aló? Es verdad, no podemos ilusionarnos con fábulas de la gente, con embuste de la gente. Lo que tenemos que creerle es al Señor. Amén. Quinto ejemplo. Gedeón. Vaya conmigo, Jueces capítulo 6, versículo 13. Jueces 6, 13.
Dice así: y Gedeón le respondió: ¡ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Israel, escúcheme, estaba en muchos problemas. Posiblemente, a lo mejor así como estamos viviendo nosotros en este tiempo acá en Venezuela. Situaciones difíciles de la economía, los sueldos no alcanzan, los salarios, inversiones que oye, que uno va por aquí, va para allá, la cosa no funciona. Pareciera que no hubiéramos, como diciendo, luz al final del camino. Pareciera que no hubiera respuesta. Donde todo es un sacrificio, todo es una batalla, todo es una lucha, todo es una locura, hermano. Pero cuando Dios se acercó a Gedeón, declarando que él era un poderoso guerrero, y lo llamó a salvar a su pueblo, los madianitas, Gedeón contesta con todo este asunto. Ya va. ¿A quién está hablando? ¿A cuál guerrero? Lo primero que Gedeón le dice eso, entonces va: ¿a qué guerrero que le estás hablando tú? Porque el único que está aquí soy yo. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tú eres un guerrero, dile. Si es mujer, dile, tú eres una guerrera. ¿En serio? No. Dios se le acerca y le dice: tú hombre, poderoso guerrero. Y Gedeón: ¡ah! Está bueno el chiste. Ah, de verdad está bueno, está bueno. Y aparte de eso le dice: mira, yo estoy contigo, Gedeón, yo te voy a apoyar para que liberes a mi pueblo. Y la respuesta de Gedeón, las palabras y la llamada de Gedeón, que estaba luchando con su fe, teniendo las preguntas similares que hoy tal vez usted y yo nos estamos haciendo también. ¿De verdad el Señor está con nosotros? ¿Y por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo entonces? Amén, ayayay. ¿Por qué entonces estoy pasando esta enfermedad? ¿Por qué estoy entonces pasando este asunto en mi cuerpo? ¿Por qué estoy pasando esto en mi familia, en mi matrimonio? ¿Por qué estoy pasando esto en el negocio, en el empleo, en la empresa donde estoy? ¿Por qué estoy pasando esto en los estudios? ¿Por qué estoy pasando esto en mi matrimonio? ¿Por qué estoy pasando necesidad? ¿De verdad el Señor está con nosotros? ¿Verdad que a veces nos cuestionamos esas cosas y nos preguntamos estas cosas? Cuando no vemos la respuesta de Dios, cuando pasamos tiempo con una batalla, con una lucha, cuando pasamos tiempo con alguna enfermedad, cuando no vemos la sanidad, cuando no vemos la restauración, cuando no vemos la bendición financiera y decimos: de verdad, Señor, ¿tú estás conmigo en serio? ¿Pero dónde estás, que no te veo? ¿Dónde está tu respuesta? ¿A dónde están tus maravillas? ¿A dónde está tus milagros? Tú dices que tú eres Dios Todopoderoso y te haces algo. Hay momentos en nuestras vidas que llegamos a ese punto donde empezamos a cuestionar a Dios, donde empezamos a decirle: Señor, ¿de verdad tú me amas? Pero pareciera que no, pana, porque de verdad que... Aló, esta pelazón salvaje... Mira la palabra de Gedeón. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
¿Cuántos ya dijeron eso ya? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Ya va. ¿Y dónde están las maravillas de Dios? ¿Dónde están los milagros del Señor? O sea, todo lo que hemos vivido para llegar, como dice por ejemplo, luchar entre cocodrilos, entre caimanes, entre tiburones, para morir a orilla y que nos coma un chipi chipi. Gedeón también sintió que Dios los había abandonado. Pero Gedeón hizo algo. Gedeón empezó a clamó por el favor del Señor. Levanta tus manos y clama por el favor de Dios. Por eso los domingos a las 8 de la mañana estamos clamando aquí por el favor de Dios. Para que Dios haga algo, para que Dios se mueva, para que Dios transforme, para que Dios cambie, para que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Y la petición de gracia de Gedeón fue contestada abundantemente. Y él cumplió su misión guiada por Dios y llevó la victoria a Israel. Dile a la persona que tiene cerca, dile, así será contigo también. Sexto ejemplo, Moisés. Vaya conmigo por favor, Éxodo capítulo 4, versículo 1. Éxodo 4, 1. Y dile a la persona, dile, ve tu ejemplo, dile, ve tu ejemplo, dile. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Dice así: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que aquellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Una de las figuras más prominentes en la Biblia, que sufrió mucho combate de lucha fue este hombre llamado Moisés. Luchó por creer que podía liberar a su pueblo de Egipto después de asesinar a un egipcio y ser rechazado por sus hermanos hebreos. Después de esto corrió hacia el desierto hasta el momento que el Señor se le apareció a través de una zarza ardiente y le dijo, yo te he escogido para que saques a mi pueblo de allá de Egipto. Pero cuando Dios lo llamó para volver a donde había huido, luchó con su fe, con preguntas, y le dijo, mira Señor, que leímos ahí en Éxodo 4:1. Mira Señor, esta gente no me va a creer. Esta gente no va a creer que tú eres el que me has enviado. Esta gente no me va a creer que tú me apareciste. Esta gente no me va a creer que este es el tiempo de salir de Egipto. No me van a creer. Moisés luchó con las respuestas de Dios. No me van a creer. Y hay momentos donde usted y yo también nos cuestionamos esto. Donde Dios nos da una palabra para alguien y empezamos, ay, si lo digo y no me cree. Y no, va a pensar que yo soy un loco. No, mejor yo me quedo callado. No, bueno, esa es su vida. Yo no me meto en eso. Y dejamos de hacer lo que Dios nos manda a hacer por temor o por creer que la otra gente no nos va a creer. Te digo algo. Si Dios nos manda a decirle algo a alguien, no revela una palabra para ministrar y edificar a alguien, si usted y yo se lo decimos y si no nos cree, ese es problema de él o de ella. Pero ¿y si nos cree? ¿Y si cree que realmente es Dios que nos dio esa palabra para ellos? Muchas veces no queremos salir del ministerio por eso mismo, porque creemos que la gente no nos va a creer.
A mí me lo dijeron. ¿De verdad que Dios te llamó para como pastor? ¿En serio? Y le digo, bueno, yo no sé si tú tienes duda, pero yo no. Y cuando después Dios convence a Moisés y le dice, mira, agarra la vara esa que tienes ahí. Ajá. Toma la vara, suelta la vara. Y cuando suelta la vara, dice que una serpiente se convierte en una serpiente. Y después dice, agarra la serpiente por la cola. Yo me imagino ese Moisés, ¿cómo? ¿Que la qué? La agarró por la cola y después se convierte en una vara y me dice, así te voy a usar. Con milagros, señales y prodigios. Entonces Moisés fue convencido, bueno, está bien, pues la gente sí me va a creer porque tú vas a hacer milagros. Está bien, está bien. Pero hay un pequeño detalle, sí, yo no sé hablar. No podía hablar en público. Algunos teólogos dicen que era medio tartamudo. A otros dicen que se le pegaba el platino. Yo creo que tenía un salto de corriente. Entonces Dios dice, pero ¿hasta cuándo vas a seguir poniendo excusas para servirme? Ah, dile eso a la persona que tiene cerca, dile. ¿Hasta cuándo vas a poner excusas para servir al Señor? Dile. Vamos, pero dígaselo a alguien. ¿Aló? Entonces el Señor le dice, no te preocupes, chamo. ¿Quieres una solución? Te la tengo. Tú le vas a decir a tu hermano que hable por ti. Ese sí sabe hablar. Escúchame. Cada combate de lucha con la que Moisés se encontró, tuvo la gracia de Dios para seguir adelante. Yo hoy profetizo sobre tu vida que cada lucha que tú tengas en el Señor te dará la gracia para que sigas adelante, para que cumpla su propósito y vea sus bendiciones. Si tú lo crees, celébralo en esta mañana. ¡Aleluya! Séptimo ejemplo, David. Vaya conmigo por favor a la Biblia, 2 Samuel capítulo 11. Según de Samuel capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice así: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. David era conocido como un hombre, según lo que dice la Biblia, según el corazón de Dios. Pero David no era ajeno a la lucha en su fe. El libro de Salmos está lleno de preguntas, de dolor, de inquietudes, de desesperanza, de palabras de auxilio al Señor, así como de grandes victorias y grandes triunfos también. David luchó con su fe después de que Nabal trató a sus hombres de manera incorrecta. Una vez más, cuando Siglag fue destruido, se llevaron a sus esposas y sus hombres hablaron de apedrearlo. Además, hubo un momento en que se quedó en casa cuando debería de estar en la guerra. Y después de rumbear toda la noche, se paró en la tarde de dormir y sale al balcón y ve por allá una mujer bañándose. Manda a buscar a la mujer
la viola y la embaraza. Cuando se entera, a los días la mujer le manda a decir: estoy embarazada tuyo. Y él le pregunta: pero ¿cómo tú sabes que es mío? Si tú tienes marido. Y ella le dijo: sí, es verdad, yo tengo marido, pero mi marido todavía no ha estado conmigo. ¿Cómo así? Sí, nos casamos, pero él es un hombre fiel a ti y no ha dejado el palacio por guardarte, por cuidarte. Ahí David dijo: bueno, listo, voy a hacer una rumba más, compro unas cajas cuantas de cerveza, de caña, disfruto comida, tal, y le voy a decir: mira, chamo, váyase para su casa, vaya con su mujer. Y Uría obedeció lo que el rey le dijo, solo que saliendo de los aposentos del rey se quedó en el palacio. Después le comentaron a David y le dijeron: mira, ¿y Uría se fue para su casa? No, Uría pasó todo aquí en el palacio. ¿Cómo? ¿En serio? Al siguiente día: no, ahora sí vamos a hacer una mega rumba, pan. Ahora sí. Caña hasta por los codos, man. Dele. Y lo emborrachó. Y le dijo: ahora sí, panita, váyase para su casa, tenga con su mujer allá. Dele. Anda. Es más, mandó a unos soldados y dice: me lo sacan del reino. Y lo sacaron del reino. Y Uría todo ahí medio entonado, ¿qué pasó, panita? ¿Todo bien? Mira, que te vayas para tu casa. No, sí, no me voy. Y salieron, lo sacaron fuera del reino y se quedó en la puerta del reino, al lado afuera. El rey se vuelve a enterar y dice: no hay otra. Y ahí hace la carta, el texto que leímos ahora. Dice: yo quiero que Urías vaya a la batalla. Y lo ponen al frente. Y cuando esté esa batalla ardua, todo el mundo va a saber un silbato, una señal, algo que tú vas a hacer, y se van a retirar todito para que quede Uría nada más ahí. Yo no lo voy a matar, pero lo voy a poner para que otro lo mate. Entre otro poco de cosas más que hizo David. Pero David siempre emergió de su combate de lucha y fue y se levantó como un adorador del Señor. Se le aparece el profeta y le dice: David, quiero contarte una historia. Quiero que sepas que había una vez un hombre muy poderoso que tenía mucho ganado y tenía todos los ganados que quisiera tener. Un hombre muy rico, muy poderoso. Y resulta que había un hombre que tenía una sola ovejita. Pero este hombre poderoso fue y le quitó la oveja a ese hombre que tenía una sola. ¿Qué cree usted que debería hacer con ese hombre? ¿Cómo? ¡Eso con mi reino! ¡Voy a matar al desgraciado ese! ¡Dime quién es! ¡Dime quién es! Y el profeta le dijo: ese eres tu rey. ¿What? ¿Cómo es la cosa? Sí, porque tú puedes haber tenido todas las mujeres que quisieras, porque tú eres el rey. Pero tomaste una mujer de un hombre ajeno. Una mujer ajena, una mujer que no te pertenecía. Dice la Escritura que David se humilló, rasgó sus vestiduras, se llenó de ceniza, clamó, pidiendo perdón al Señor. Y escúchame, esa fue una de las mayores desgracias que vino sobre la vida de David como consecuencia del pecado. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no importa lo que hayas hecho. Dile, nuestro trabajo es pedirle perdón a Dios, dile.
Octavo ejemplo, Jonás. Vaya conmigo por favor al libro de Jonás capítulo 4, versículo 8. Jonás capítulo 4, versículo 8. Dice así: y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Este personaje es una historia muy dramática de cómo vivió su vida. Y es conocido por muchos, incluyendo que trató de escapar de la voluntad de Dios, porque no quería predicar en un lugar llamado Nínive. Usted conoce la historia, se fue al contrario donde quedaba Nínive. El barco empezó una tempestad, lo zumbaron al mar, un chipi se lo tragó, bueno, no sé, un pez, y lo escupió o lo botó a la orilla de Nínive. Cuando vio que era Nínive, entonces dice: bueno, definitivamente, Señor, tú me estás diciendo que cumpla tu propósito, yo voy a hacer tu voluntad. Y obedeció y decidió hacer la obra del Señor. Pero el motivo de la lucha de Jonás con su fe se explica claramente en el capítulo final que acabamos de leer ahorita. Que él está ahí debajo de una planta, pero hay un solazo que le pegaba, pero berraco. Yo no sé si era un solazo así como el de un desierto. Y él decía: yo prefiero morirme. Porque una de las cosas que él decía: esta gente no merece salvación. Esta gente son unos corruptos, unos sinvergüenza, han sido unos desgraciados. Esto merecen la muerte más bien. ¿Verdad que se parece a algunos cuantos por ahí? Que por ejemplo no quieren orar por el presidente, por el gobernador, por el alcalde o por cualquier otro, porque quieren que más bien que Dios se lo lleve de una vez, que Dios los mate. ¿Aló? Jonás no luchó con su fe porque lo que Dios le pidió que hiciera fue difícil. Pues Jonás quería que Nínive fuera destruida. Esa era la intención de Jonás. Pero Dios tuvo misericordia de Nínive y tuvo misericordia de él también. Porque Dios pudo haber dicho: mira, Jonás, ¿sabes cómo es la broma? Yo te voy a destruir a ti más bien y levanto a otro que sí me crea y que sí haga la obra. ¿Aló? Pero gracias al Señor, Dios tuvo misericordia de Jonás. Jonás luchó con su fe porque sabía que Dios iba a ser amable y compasivo con aquellos que sentía que no lo merecían. Yo sé que tú sabes que hay personas que no merecen ser salvas, porque han sido delincuentes, porque han sido violadores, porque han sido asesinos, o por cualquier razón o motivo o circunstancia. Pero Dios te dice hoy: hey, a eso o a esa yo también le quiero salvar. Amén. A eso o a esa yo también le quiero dar la vida eterna. Amén. ¡Aló! En estos días conversaban con unos pastores amigos y me comentaban de que había cerca del lugar donde ellos viven, donde tienen la iglesia, unas brujas. Y decía: yo estoy orando para que Dios la saque de ahí. Y yo le dije: no, mejor empieza a orar para que Dios la convierta. Porque si no se convierte se va a tener que ir, pero... ¿Aló? Noveno ejemplo. Marta.
Vaya conmigo, por favor, Juan capítulo 11, versículo 21. Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús pasó mucho tiempo con Marta y su hermana María y su hermano Lázaro. Eran amigos. Lo siguieron, lo sirvieron y lo escucharon. Pero todavía luchaban con su fe. Su hermano se enfermó cuando Jesús estaba fuera de la ciudad y enviaron por él. Pero Jesús no vino de inmediato. Lázaro murió y Marta comienza una lucha y una batalla con su fe, diciéndole: Señor, ya es tarde, ¿ya para qué? De hecho, él dice: pero cree, vamos donde lo enterraron, vamos a donde está la tumba, abra la tumba, quite la piedra. Y ella dice: Señor, ya hiele, ya tapiche, porque tiene varios días ya está hediondo. Pero Jesús le recordó que Él era la resurrección y la vida. Creyeron hasta el último día, pero lucharon con Él en ese momento. Porque Jesús es quien dice ser. Jesús es el único que puede resucitar lo que está muerto. Amén. Aló. Jesús es el único que le puede dar vida a lo que no lo tiene. Nuestro Señor es el único que puede hacer eso. Amén. Hemos visto cosas, inclusive que Satanás ha tratado de imitar al Señor. Y vemos personas que se mueren y a través de posesiones diabólicas, satánicas, de legiones, se meten en el cuerpo de una persona y la persona se levanta, el ser humano se levanta. Pero cuando tú lo ves, parece un zombie. Anda todo como... Pero cuando vemos que Jesús resucita un muerto, piden comida, salen corriendo, hablan, echan chistes. Aló. Dile a la persona que tiene cerca, dile, Jesús puede resucitar lo que está muerto en ti, dile. Él, así como resucitó a Lázaro en ese día, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro empezó a pegar brinquitos. Él es el Dios de resurrección. Amén. 10º ejemplo, Jeremías. Vaya conmigo, Jeremías capítulo 1, versículo 6. Y yo le dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías, conocido como el profeta afligido, es uno de los profetas mayores de la Biblia. Israel estaba en un mal camino cuando fue llamado. Y él luchó con el llamado al principio. Él clamó que no sabía cómo hablarle porque era muy joven. No me van a prestar atención, soy un niño, soy un muchacho todavía. Yo no sé expresarme correctamente. Todavía puedo cometer error hablándole a la gente. Pero Dios le respondió su lucha con empoderamiento. Y él le dijo que no dijera que era niño, que no tuviera miedo. Y luego Dios lo tocó, poniendo sus manos en sus labios, los labios de Jeremías. Así como Jeremías podemos ser empoderados en medio de nuestras luchas. Y Jeremías empezó a hablar con denuedo acerca de las cosas del Señor.
Préstame atención a esto, por favor. Usted y yo siempre podemos poner excusas diciendo al Señor, bueno, si me hace este milagrito yo te sirvo, si me hace aquel otro cual yo te sirvo, si cuadras aquello, me trae esta respaldo, restauración, respuesta o lo que sea, yo te sirvo. Pero Dios nos dice el día de hoy, escúchame, que Él puede empoderarnos en medio de nuestra lucha para lo que Él quiere hacer en este tiempo. Pero usted y yo tenemos que entender que no podemos poner excusas al Señor. Ponga su mano sobre su boca por un momento, por favor, y diga conmigo, Señor, pasa carbón encendido por mis labios para hablar de tu palabra con denuedo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te puede empoderar. Dios te puede empoderar. Decimos primer ejemplo, Abraham. Vaya conmigo, Génesis capítulo 17, versículo 17. Génesis 17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿En serio? Nah, no me hagas reír. Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero tal vez nos podemos sentir intimidados por la fe de Abraham hasta que sabemos cuánto luchó con ella y cómo la lucha no le impidió recibir los milagros de Dios. La Biblia nos dice que porque creyó en Dios fue hecha justicia. Suena instantáneo, momentáneo y sencillo, pero no es así. El creer a recibir el milagro pasaron años, y en recibir el milagro a contarle como justicia pasaron muchos más. Sin embargo, le tomó a Dios decirle a Abraham la promesa 7 veces antes de que Abraham estuviera completamente convencido. La 6ª vez que Dios prometió, Abraham cayó boca abajo y rió. Está bueno el chiste. Yo, un tipo de 100 años, voy a preñar a mi mujer de 90 años y ella va a darlo en serio. No me hagas reír, bueno. ¿De verdad? Ni con las pastillitas esas azules. Nada. Ni con los coctelitos. No, nada. Esa flor ya no retoña. Tiene el muerto el corazón. Pero así sucedió. Él de 100 años y la esposa de 90. En otra palabra, préstame atención. Dios hizo un imposible humanamente hablando. ¿Me está escuchando? Porque Dios puede hacer milagros, y generalmente Dios hace milagros, pero esos milagros están, vamos a decirlo así para que me lo entienda, están conformados de las cosas naturales, de las cosas normales de este mundo. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, ay, Dios me bendijo porque invertí en un negocio, ese negocio dio bastante plata y ahora tengo bastante plata para servir al Señor, para apoyar el ministerio, para comprar cosas para la iglesia. Gloria a Dios, qué bueno. Pero Dios usó cosas naturales de este mundo para bendecirnos. Pero cuando Dios rompe con las cosas naturales, cuando Dios rompe con las cosas normales, lo cotidiano, o lo que está sujeto a este mundo en el cual vivimos, es otro nivel de conquista. ¿Está aquí conmigo?
Por ejemplo, que uno esté orando como he escuchado pastores en México, orando porque estaba pasando por momentos difíciles, empezó una construcción, lo que tenía era un poco de hueco nada más y no sé qué broma y más nada, y qué sé yo. Y se fue allá a orar y cayó un diluvio, un palo de agua y caminando entre pocos charcos, sacó una vez el pie y se le quedó el zapato dentro del charco y yo, esta broma así, se fue sin un zapato. Y se fue y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Y después que lloró y se lamentó y se quejó delante de Dios, se secó las lágrimas y dijo, bueno Señor, pero yo sigo creyendo en ti. Y Dios le dijo, ahora sí, ¿me vas a creer? Después que lloraste. Y dice que él escuchó un ruido, como un estruendo, en el patio de su casa. Y fue y se asomó, y cuando se asomó era todavía de noche, no estaba, pero veía como un humo y una cuestión. Y dice, bueno, espera que amanezca bien para ir a ver qué es lo que es. Cuando aclaró, fue allá al lugar y vio que había un hueco en el patio de su casa. Y dijo, ¿qué broma es esta? Y empezó a escarbar, resulta que era un meteorito que había caído del cielo. El hombre empieza a revisar y dice, oye, ¿qué hago? ¿Será que vendo meteoritos? Entonces, bueno, voy a ir con un tipo que está por aquí cerca, que tiene una joyería, a ver qué me dice. Y va y le digo, mira, vale, tengo esto, lo quiero vender. Ay, ¿qué es eso? Bueno, dime tú. El hombre empieza a ver, le echa un químico y una broma, y la luz y la broma y tal. Y el tipo le dice, oye, te doy no sé, 1 millón, 2 millones de pesos, no sé cuánto era la cosa. Entonces, oye, si este tipo apenas está viendo esa broma inventando ese poco de plata, eso tiene que tener algún valor. Se acordó que tenía un sobrino que estaba en la universidad, le dijo, sobrino, ¿tú te puedes llevar esto y revisar a la universidad de qué material es, de qué está hecho, cómo es la cosa? ¿Cómo no, tío? Se lo llevó. Empezaron a hacer investigaciones a la piedra y le preguntaron, ¿pero dónde salió eso? Y no se lo tengo que preguntar a mi tío, ¿de dónde es mi tío? No, mira, resulta que eso cayó del cielo. ¡Ah, un meteorito! No sé qué. Bueno, es que esto tiene unos componentes nunca vistos aquí en el planeta Tierra, que no sé qué broma, que tal, que se... A la final ellos tenían los equipos y las bromas necesarias y los trasladaron a una universidad en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se enteró del meteorito y le confiscó el meteorito. Y el tipo dijo, ¡oye, yo hubiese agarrado que sea el poquito que me está dando aquí! A los días le llega un cheque del gobierno de Estados Unidos, dice, por el daño y perjuicio que le he dado por quedarnos con el meteorito necesario por la NASA, yo no sé qué broma, qué tal, que no, reciba ese aporte, humilde aporte de $500,000 por daños y perjuicios. Cuando escuché este testimonio le dice, Señor, mándame unos cuantos meteoritos, ¿sí? Aló. Así pasó con Abraham. Abraham le dice a Dios, ¿de verdad? ¿Tú crees que yo puedo empreñar a mi mujer y mi mujer de 100 años? ¿Y tú crees que mi mujer de 90 años puede dar? ¿En serio? Está marcando el agua ya. Después de esto, Dios le dijo que nombrara al hijo Isaac, que significa risa. Esto me da una gran esperanza. Abraham es un ejemplo que incluso si seguimos luchando podemos ganar, podemos obtener victoria. No importa si tienes 90 o 100 años, el Señor te puede dar la victoria. El Señor puede hacer el milagro en tu vida y tú puedes ver la gloria de Dios sobre tu vida. No importa la edad. ¿Usted le cree a Dios? ¡Aleluya! Y el último ejemplo que te voy a decir hoy, 12º, Jesús. Vaya conmigo por favor, Mateo capítulo 26. Versículos 38 y 39. Sí, porque todo el mundo dice, bueno, pastor, lo que pasa es que todo el mundo sufrió, pero bueno, no, es que Jesús también pasó por momentos adversos. Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39, dice así. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí
y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo sabía quién era y sabía cómo iba a morir. Él dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrá que yo soy Él y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Jesús estaba enfocado y sabía quién era y qué era lo que tenía que hacer en esta tierra. Pero llega el momento donde el Padre le muestra cómo iba a morir. Allá en el jardín de Getsemaní sintió que la humanidad estaba bajo presión. Y le preguntó a su padre: Padre, ¿hay otra forma? ¿Hay otra manera de hacerlo? ¿Hay una manera distinta de redimir al mundo? Él le preguntó si había otra manera de redimir la humanidad, pues sabía lo que había de pasar, pero se quedó con lo que sabía y cumplió su misión de dar su vida por nosotros. Él sabía que iba a ser castigado, él sabía que iba a ser lacerado, él sabía que iba a ser escupido, que había ser maltratado, él sabía que iba a ser crucificado en una cruz, él sabía que lo iban a clavar en una cruz, que le iban a traspasar su piel, su hueso. Él sabía eso. Y humanamente hablando, por supuesto, nadie quiere sufrir eso. Por eso Jesús dice: Señor, no hay otra manera. Y yo me quedo sorprendido porque algunos que van sufriendo me dicen: no tengo problema en sufrir, pues el Señor me fortalece. No, papá, somos seres humanos y ninguno de nosotros queremos sufrir. ¿O a usted le gusta sufrir? Jesús tampoco quería sufrir. Como ser humano, Él tenía una vida extremadamente de bendición, pero llegó el momento donde tenía que pasar un trago amargo. No solamente eso, sino que iba a ser abandonado de sus discípulos. No solamente eso, sino que lo iban a negar, lo iban a rechazar. No solamente eso, sino que inclusive después de resucitar, algunos ni siquiera iban a creer en Él. Y usted tal vez se molesta porque hay alguien que no cree en usted todavía. ¿En serio? Si no creen en Jesús, que no crean en nosotros. ¿Aló? Pero Jesús ganó todo para nosotros. En su combate de lucha declaró: terminado está. Está listo. Ya hice lo que tenía que hacer. ¿Está aquí conmigo? Ahora, el asunto es que cuando usted y yo le creemos al Señor, determinamos hacer la voluntad del Padre, entonces las cosas son distintas. Amén. ¿Usted lo cree? Póngase de pie por un momento, por favor. Así como pasó cada uno de estos personajes, que a pesar de los problemas, conflictos y adversidades, decidieron seguir adelante confiando en el Señor y recibieron sus milagros, tú también puedes recibir el milagro el día de hoy. Amén. Solo si tú crees. Solo si crees que Dios puede hacer algo por ti. Pero para esto necesitamos creerle al Señor. Para esto necesitamos enfrentar las adversidades. Para esto necesitamos confiar en Dios.
Para esto necesitamos seguir adelante a pesar de las batallas, a pesar de las necesidades, a pesar de la enfermedad, a pesar de la lucha, a pesar de los problemas matrimoniales o en la familia, a pesar de cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Créele a Dios y verás el milagro en tu vida. La batalla que estemos enfrentando ahora, veremos la manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Amén. ¿Sabes por qué? Porque hemos decidido brillar en el ministerio. La fe es poner nuestra confianza en algo o en alguien. Y aunque pueda haber personas honestas, correctas, justas, no habrá alguien mejor y digno de confianza que nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque yo puedo confiar en mi esposa, puedo confiar en mis hijos, pero ellos son seres humanos y en cualquier momento pueden fallar. Pero el único que no falla es nuestro Señor. Amén. ¿Me está escuchando? Así como lo hicieron estos personajes bíblicos, estos 13 personajes que te dije hoy. El jueves que te hablé de Pablo y de los otros 12 que te hablé hoy. Cuando nuestra fe está siendo desafiada, las preguntas nos obligan a luchar para mantener nuestra confianza donde la colocamos. La pregunta del $1.000.000 hoy sería: ¿confías en el Señor? ¿Crees en Él de verdad? Entonces el milagro es tuyo. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que hagas una oración conmigo. Con tus manos levantadas al cielo, tus ojos cerrados, diga conmigo: Padre eterno, hoy reconozco que mi fe ha menguado, que a veces no te he creído, pero hoy te pido, Señor, que perdone mis pecados, que perdone mis fallas, que perdones mis debilidades y que me ayudes a creerte a ti y a confiar en tu palabra. Diga conmigo: Señor, tú conoces mis luchas, tú conoces mi batalla, pero hoy, en el nombre de Jesucristo, toda cadena se rompe, todo yugo se pudre y toda atadura es echado por tierra. Ahora, en el nombre de Jesucristo, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mis finanzas y sobre mis posesiones. Diga conmigo: Señor, yo te creo a ti, que el milagro viene de camino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Deje sus ojos cerrados y su mano levantada al cielo. Permíteme orar por usted. Papá, que el milagro que ellos necesitan se manifieste ahora sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Todos aquellos que están el día de hoy acá, todos aquellos que nos ven por las redes sociales, Señor, toca ahora sus vidas. Señor, que ellos puedan recibir el milagro que viene de ti para bendición de ellos. Ese milagro, Señor, que tú conquistaste en la cruz del Calvario, nos pertenece, es parte de nuestra herencia. Señor, que los cuerpos enfermos ahora reciban la sanidad. En el nombre de Jesucristo. Que las personas atadas con vicio, esas luchas que tienen, Señor, ahora son quebrantados, ahora es echado por tierra. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, toda atadura se quiebra a causa de la unción. Señor, aquellos que han estado luchando en su matrimonio, en su vida, fortaléceles, ayúdales a seguir adelante, que puedan hacer una vida matrimonial conforme a tus principios y a tu verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y creo, Señor, que lo mejor está por llegar para nuestras vidas. ¿Usted lo cree, iglesia? Amén. Aplaude la gloria de Dios entonces en esta mañana.